Buenos días, doctora Gisela. A continuación, y después de ver la audiencia sobre la declaración de existencia de unión marital de hecho, extraigo algunos conceptos y hago una explicación general de los mismos y cómo se aplican en la ley colombiana. Estos conceptos son unión marital de hecho, derechos y deberes patrimoniales, reconocimiento jurídico, nulidad, inexistencia, efectos civiles y prueba de convivencia. Como concepto de unión marital, de hecho, podemos decir que la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente. Algunas de las características esenciales son, primero, que los miembros no deben estar casados, que haya una comunidad de vida permanente y singular entendida como vida en común, con estabilidad y exclusividad y no con múltiples uniones. Que haya voluntad responsable de conformar la unión, convivir con propósito de formar una familia y no es un contrato formal como el matrimonio, nace del hecho de la convivencia y se configura desde que comienza la vida en común. La última sentencia relevante fue la sentencia C-395 de 2023 de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma que la unión marital de hecho debe ser entendida como un estado civil con efectos jurídicos. Algunos derechos y deberes patrimoniales. El concepto es que la sociedad patrimonial, de hecho, es el régimen patrimonial que puede surgir de la unión marital de hecho. Por su parte, los derechos y deberes patrimoniales son las consecuencias económicas que tienen los compañeros permanentes respecto del patrimonio en común. Se configura en la Ley 54 de 1990, especialmente su artículo 3, que establece que el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes. La ley presume que la sociedad patrimonial, si la unión de hecho ha durado al menos 2 años sin impedimento legal para casar o si existe impedimento, pero sus matrimonios anteriores han sido disueltos o al menos 1 año antes de iniciar la convivencia. Permite proteger los bienes generados en común, asegurar que ambos compañeros tengan participación igualitaria, brindar seguridad a ambas partes en caso de separación, muerte o liquidación. La última jurisprudencia relevante con respecto a este tema es la sentencia 324 del 2021 de la Corte Constitucional, que clarificó que la sociedad patrimonial es el resultado contingente de la unión marital de hecho. Depende de la existencia del patrimonio en común y no ocurre necesariamente o automáticamente con la convivencia. El siguiente tema del que voy a hablar se denomina reconocimiento jurídico de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial. ¿Qué significa reconocimiento jurídico? Esto significa que la unión marital de hecho y de ser el caso, la sociedad patrimonial sea declarada oficialmente ante la autoridad judicial o notarial para que produzca efectos legales reconocidos. Algunas de las formas para declararla, según la jurisprudencia reciente, la unión marital de hecho puede demostrarse mediante escritura pública ante notario, de mutuo consentimiento y con un acta de conciliación en centros legalmente constituidos o por una sentencia judicial con los medios probatorios del Código del Procedimiento Civil de la Corte Constitucional. ¿Por qué es importante? Porque aunque la unión nace de la convivencia, sus efectos patrimoniales, como la sociedad patrimonial, requieren esa declaración formal para poder ser exigibles. La última jurisprudencia al respecto fue la sentencia C-395 de 2023, donde se reafirma la necesidad de reconocer la unión marital de hecho como un estado civil con derechos y obligaciones, lo que implica admitir su registro y efectos jurídicos. El siguiente tema del que voy a hablar es la nulidad o inexistencia, cuando no procede la unión marital de hecho. ¿Qué significa nulidad o inexistencia? Esto significa que la unión no sea reconocida como unión marital de hecho, porque no cumple los requisitos legales, con lo cual no produce los efectos legales correspondientes. Las causas más comunes de nulidad o no reconocimiento: que no exista comunidad de vida permanente y singular,
que no haya voluntad de formar familia, por ejemplo, en relaciones esporádicas o meramente ocasionales, o que uno de los miembros esté casado con otra persona y ese matrimonio no esté disuelto. Si no hay reconocimiento, no hay sociedad patrimonial ni derechos patrimoniales derivados de lo que puede afectar herencias, bienes comunes o obligaciones mutuas. Aunque no hay una sentencia modelo al respecto que declare la nulidad general, la doctrina de la Corte Suprema y la jurisprudencia han señalado los elementos esenciales, como son la permanencia, la singularidad, la comunidad de vida, para que la unión sea considerada jurisprudencia, para que la unión sea considerada viable. El siguiente tema del que le quiero hablar se llama efectos civiles, herencias, pensiones, extinción. Se entiende por efectos civiles los derechos y consecuencias jurídicas que derivan de la unión marital de hecho, como protección de la familia, participación patrimonial, derechos sucesorales, pensiones, beneficios sociales, obligaciones familiares, entre otros. La jurisprudencia ha señalado que la unión marital de hecho no puede equipararse plenamente al matrimonio en todos sus efectos, especialmente en algunas cuestiones específicas reguladas por la ley para matrimonios. El siguiente tema del que voy a hablar se llama prueba de convivencia. Cómo demostrar la unión marital de hecho ante las autoridades. ¿Qué se necesita para probar? Normalmente comunidad de vida permanente y singular, vida en común, mutualidad y afecto marital, voluntad de convivir como pareja. Que no haya impedimentos legales como un matrimonio previo no disuelto, etc. Los medios de prueba admitidos son la escritura pública ante notario, un acta de conciliación, sentencia judicial con medios de prueba del código, como testimonios, documentos, hechos que demuestren vida en común, alquiler de cuentas compartidas, hijos, correspondencia. Como conclusión, puedo decir que la unión marital de hecho es una figura legal fundamental para reconocer familias formadas por convivencia, garantizando la protección estatal. No todas las convivencias constituyen una unión marital de hecho. Deben cumplir requisitos de permanencia, singularidad, comunidad de vida y voluntad responsable. Los efectos patrimoniales o la sociedad patrimonial dependen de una serie de condiciones. No se generan automáticamente con la convivencia. Y el reconocimiento jurídico probatorio es clave, la escritura, conciliación o sentencia judicial. Estos son los temas, profe, que yo abordé después de haber visto la audiencia sobre unión marital de hecho. Muchas gracias. Y hoy les voy a hablar sobre la audiencia de la declaración de existencia de unión marital de hecho. Este tipo de audiencias pueden variar un poco según el juez, pero normalmente siguen estas fases. Uno, la instalación de la audiencia, donde el juez abre la audiencia, verifica quiénes están presentes, identifica al demandante y al demandado, informa también el objeto del proceso, el cual es declarar si existió o no una unión marital de hecho. También verifica la presentación de los abogados o si alguien actúa en causa propia. La segunda fase es el saneamiento procesal. Aquí el juez revisa los aspectos técnicos, si la demanda cumple los requisitos, si hubo notificación correcta al demandado, si hay excepciones previas o nulidades, si las partes pueden conciliar total o parcialmente. En esta etapa, el juez intenta que las partes concilien. Si ambas reconocen la unión, el proceso termina ahí. En este caso, en esta audiencia, en la etapa de conciliación, las partes no lograron conciliar. Por esa razón, pasamos a la siguiente fase. En la tercera fase, que es la fijación del objeto del proceso, el juez define exactamente qué se va a discutir. Si existió o no la convivencia como pareja permanente, entre qué fechas, y además se discutirá o no la sociedad patrimonial de hecho, solo si convivieron más de 2 años, que en este caso aplica.
Esta etapa es muy clave, ya que el juez determina qué hechos necesitan pruebas. Que esta etapa fue en la que más hubo contundencia de la audiencia, ya que las dos partes explicaron sus relatos de la relación y es donde el juez decidió qué pruebas se van a necesitar para la siguiente audiencia. Esta audiencia quedó en la tercera fase que les acabé de mencionar. Sin embargo, estos casos tienen muchas más fases, que son las que les voy a mencionar a continuación, que es la cuarta, la práctica de pruebas, que es la parte más extensa pero más importante, ya que aquí se presentan y se practican las pruebas. Entonces, inicialmente necesitamos los testimonios de las familias, los vecinos, los amigos, las personas que conocieron la convivencia de las personas involucradas y también la declaración de las partes, que aquí es donde cambia porque la declaración de las partes la tuvimos en esta audiencia. Que la declaración de las partes fue donde el juez interrogó directamente a los compañeros para verificar tiempo de convivencia, el lugar donde vivían, si existió proyectos de vida en común. También se necesitan las pruebas documentales, que estas pueden incluir como contratos de arriendo firmados por ambos, fotos, mensajes, transferencias entre ellos, afiliación a EPS como beneficiario, planes, deudas, facturas en conjunto, constancias de residencia, certificados laborales donde consta que viven juntos y todo este tipo de situaciones que verifiquen que ambos tienen una relación estable. También se pueden agregar pruebas periciales, si aplica, las cuales son poco comunes, pero se podría hablar sobre informes sociofamiliares o visitas domiciliarias. Luego de esto siguen los alegatos de conclusión, que es al final de las pruebas donde cada parte o sus abogados dan un resumen. Después de este resumen siguen los anuncios, el anuncio del sentido del fallo, que es opcional, y por último, la lectura de la sentencia, que es donde el juez finalmente emite la sentencia, donde decide si existió la unión marital de hecho, desde qué fecha hasta qué fecha ocurrió, si se reconoce o no la sociedad patrimonial de hecho y las costas, que son los gastos del proceso. Esta sentencia es el documento oficial que tiene validez legal. Entonces, para resumirles rápidamente lo que les acabé de explicar, las etapas son la instalación, el saneamiento, la fijación del litigio, las prácticas de prueba, los alegatos finales, el sentido del fallo, que es opcional, y la sentencia. Bueno, ahora les voy a explicar rápidamente qué es la sociedad patrimonial de hecho. Es el régimen económico que se forma entre dos personas que viven en una unión marital de hecho, muy parecido al régimen patrimonial de matrimonio. Esto es básicamente que los bienes adquiridos durante la convivencia pertenecen a ambos sin importar quién los compró. Esto es como si el Estado dijera, si viven juntos como pareja por cierto tiempo, lo que construyen juntos es de los dos. Y eso está regulado por la Ley 54 de 1990 y modificada por la Ley 979 del 2005. Para que exista esta sociedad patrimonial se necesitan dos requisitos obligatorios. El primero, que exista una unión marital de hecho, es decir, que tengan convivencia permanente y singular como pareja. Y dos, que la convivencia sea por lo menos de 2 años continuos. Si no cumplen los 2 años, no existe sociedad patrimonial. Sí hay una unión, pero sin efectos patrimoniales compartidos. Los bienes que hacen parte de la sociedad patrimonial son los adquiridos durante la convivencia por cualquiera de los dos. Ejemplo, si durante la unión uno compra una moto sería de los dos. Si el otro abre un negocio y genera ganancias, la sociedad tiene derecho sobre eso. O si compra un apartamento, incluso si una de las partes puso más dinero que el otro, el bien entra en la sociedad. Que esto es lo que pasa en esta audiencia cuando se escucha la declaración de las partes. Ellos, pues yo veo que ellos quieren declarar la unión marital,
porque hay un negocio de por medio que hicieron dentro de la relación y que los dos aportaron para que el negocio pudiera crecer y se pudiera abrir. Al momento de separarse, quieren hacer esta liquidación y por eso necesitan la declaración. Hay dos formas de reconocer la sociedad patrimonial. Una es desde mutuo acuerdo, donde las dos partes van a una notaría o a un centro de conciliación y firman un acta de reconocimiento de sociedad patrimonial. O dos, por vía judicial, que es cuando uno dice que sí hubo sociedad patrimonial y el otro lo niega. Esto se presenta una demanda ante el juez de familia para que éste declare si hubo unión marital, si duró más de 2 años, desde qué fecha hasta cuándo y qué bienes entran en la sociedad. Y también cómo se van a repartir estos bienes. Al terminar la unión, esto se reparte normalmente 50 y 50 de todo lo que se ha adquirido durante la convivencia. Ejemplo, si compran un carro mientras convivían, pero está solo a nombre de él, de la figura masculina de la relación, igual ella tiene derecho al 50%. Ahora, ¿por qué existe esta figura? Existe para proteger al compañero o compañera que podría quedar desprotegido. Es decir, un ejemplo. Una mujer vive 10 años con su pareja, él compra todo al nombre de él y un día termina la relación. Sin la sociedad patrimonial, ella quedaría sin nada. Pero con la sociedad patrimonial tiene un derecho del 50% de lo que compraban los dos en la relación. Bueno, profe, esta explicación que acabé de dar es básicamente todo lo que sucedió en la audiencia, las fases que se determinan o que se ejecutan en este tipo de audiencias, que en este caso esta audiencia llegó hasta la etapa 3. Básicamente lo que yo veo en la audiencia es que ellos quieren liquidar pues la sociedad patrimonial de hecho, y pues que tiene y que abarca todo lo que acabé de explicar anteriormente. Muchas gracias por la atención.